Bueno, os voy a contar dos cosas que son muy intuitivas. Son las propiedades arquimedianas de los números reales. ¿Sabéis lo que es eso? He oído un sí, 3 no es. Me hace falta para terminar de explicar lo de las potencias del otro día. El hecho de que a base de potencias racionales podíamos acabar. La primera. A ver, voy a escribirlo en notación compacta. Para todo y positivo y x real, uno dado. Si es negativo me complica la vida. Le voy a pedir que también sea positivo. Para todos x e y positivos existe un n que es natural, x e y son reales, positivos. Existe un número natural tal que y es menor o igual que nx. ¿Quién está? Vamos a intentar traducir eso a un lenguaje. A ver qué quiere decir, qué significa esa frasecita. Tenéis una recta, ponéis un y, ponéis un x, ¿y qué es lo que está haciendo la n? Me va haciendo saltar la x hasta que me pase de la y, ¿no? Me dice que existe un n, no sé cuál es, este sería 1, 2, 3, 4, 5, ya me he pasado. Para n igual a 5 me he pasado de la y, ¿no? Ah, pero me dices, no, un momento, mover más lejos. ¿Qué pasa si y está aquí? Lo que dice la propiedad arquimediana es que no hay problema. Sigo saltando, multiplico por 7 o multiplico por 8 o multiplico por 9, ya me he pasado. Siempre encuentro un n lo bastante grande para que n por x se pase de la y. ¿Se entiende? Vamos a demostrarlo. O sea que tenemos un x fijado, un y cualquiera, este es fijo, y ahora si me dais un y cualquiera, yo os devuelvo un n tal que nx se pase de la y. Si queréis lo podéis llamar n sub yx, el necesario para que x se pase de y. ¿Vale? Vamos a demostrar esto. Entonces, se basa en ver que el conjunto de armónicos de x, vamos a llamarlo A de armónicos, que es nx con n igual 1, 2, 3... ¿Este conjunto está acotado o no está acotado? ¿Por quién? ¿Cuál es la cota? Está acotado inferiormente, pero no está acotado superiormente. O sea que el que este conjunto no esté acotado superiormente es lo que me va a servir para demostrar la propiedad arquimediana. Vamos a ver. Voy a asumir lo contrario de lo que quiero demostrar y busco un absurdo. ¿Qué es lo contrario de lo que quiero demostrar? Que existe un y tal que nx siempre se queda por debajo. Es decir, voy a asumir que hay un y lo bastante grande, este de aquí, tal que nx no consigue pasarlo. Intuitivamente ese es un disparate. Ya sabéis que puedo multiplicar por un número lo bastante grande para que se pase intuitivamente. No, pero quiero demostrarlo con las hipótesis sobre los números que tenemos. ¿Vale? Así que voy a asumir que hay tal y y vamos a ver que eso no es posible. Vamos a encontrar un absurdo. Esto para todo n. ¿Vale? Entonces teníamos por ahí el axioma del supremo de los reales. Entonces me dice que como ese conjunto está acotado, si esto es cierto, ese conjunto está acotado. ¿Vale? Eso es falso, pero es que estoy asumiendo que es falso, ¿vale? Estoy asumiendo lo falso. Estoy asumiendo lo contrario. Entonces esto es una cota. Esto es una cota falsa. Pues sería una cota de este conjunto. N por x, o sea, 5 por x, 6 por x, 7 por x, estaría acotado por y, nunca se podría pasar de y. Entonces el axioma del supremo diría que existe S, que sería la mejor de las cotas posibles. Y es una cota. Si ya hay una, a lo mejor hay más. Cojo la mejor, que puede que sea y o puede que sea otra. Entonces existe un S que es el supremo de ese conjunto. ¿De acuerdo? Ese es un número real y es el supremo de este conjunto que estoy asumiendo que está acotado, porque hay tal y. Bueno, pues ahora la gracia es tomar S menos X. Agarramos a S y le quitamos X una vez. Esa sería la mejor de las cotas. Pongamos que es esta raya blanca. Eso quiere decir que el conjunto de los saltos amarillos no puede pasar de la raya blanca. ¿Vale? Bueno, pues ahora le voy a quitar X y mover para atrás un poquito.
S menos X claramente es menor que S, ¿verdad? Bueno, entonces no puede ser cota superior. ¿Por qué no puede ser cota superior? Aquí no hay ningún límite, eso no lo hemos definido aún, es para el próximo capítulo. El concepto de límite no lo tenemos todavía, tenemos el concepto de número, el concepto de cota, el concepto de desigualdad, ¿vale? Pero no tenemos límites. A ver, ¿por qué S menos X no puede ser cota superior? S es la más pequeña de las cotas superiores, es el supremo. Bueno, pues si S menos X no puede ser cota superior, eso quiere decir que para algún n, nx es mayor que S menos X. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué hay algún n tal que nx es mayor que S menos X? Correcto, S menos X no es cota superior, ¿eso qué quiere decir? S menos X no es cota superior y por tanto quiere decir que hay alguno que está por encima. Ese es este, vamos a elegir este. Ese está por encima de la cota superior. Bien, así que nx es mayor que S menos X, pero ya sabemos operar con desigualdades. Voy a pasar esa x al otro lado. N más 1 por x es mayor que S. ¿Y esto qué problema me causa? Que no es cota superior. Pero ese por definición era el supremo. ¿Y por qué había un supremo? Porque había una cota. ¿Y por qué había una cota? Porque lo he asumido. Entonces resulta que algo que es una cota, que es este supremo, la S, no es cota. Algo no puede ser y no ser. Absurdo. ¿Vale? No puede ser que no sea cota y a la vez sí que sea cota. Como es un absurdo, la hipótesis no puede ser. No puedo asumir lo contrario. Así que este conjunto no está acotado superiormente. El conjunto de los armónicos no está acotado superiormente y por tanto siempre puedo encontrar un n lo bastante grande que tal que nx se pase de cualquier número y, ¿vale? Da igual lo pequeñito que elegimos x. Si elijo x como 0,000001, eso quiere decir que n tendrán que ser muchos millones, pero al final encuentro un n. Bueno, pues si habéis entendido esto, la siguiente ya no la demuestro. La propiedad arquimediana 2 la doy por buena directamente, es intuitiva, una vez que tenéis esto claro. ¿Esta la tienes? Vale. Entonces ahora puedo pasar la x al otro lado, ¿no? Y me queda esta. Por tanto, este n más 1 es un n'. Hay un n' por x que es mayor que S. Así que S no es una cota superior de ese conjunto. No es una cota. Pero hemos dicho que sí que lo era. Absurdo. ¿Vale? Bueno, pues la propiedad arquimediana 2 dice lo siguiente. Esta podemos traducirla en palabras, que no habíamos acabado de traducirla. Congélalo por ahí, por favor. ¿Lo tienes? No hemos acabado de traducir esto en palabras. Esto quiere decir que no hay ningún número real que sea tan grande que sea inalcanzable. Todo número real, da igual lo grande que sea, lo puedo alcanzar desde x multiplicando por n. ¿Vale? O sea que vamos a poner aquí la propiedad arquimediana 1 es todo número real, por grande que sea, es alcanzable. Bueno, pues de la misma manera, la propiedad arquimediana 2 es que no hay números reales inaccesiblemente pequeños. ¿Eso qué quiere decir? Ponemos aquí el 0 y ponemos aquí el número real y, que puede ser una fracción de una trillonésima de 1. ¿Vale? Da igual, empiezo en cualquier x y me pongo a dividir por n. Y me voy acercando hasta que me meta por debajo de y. Siempre puedo dividir por n y para un n lo bastante grande, x entre n se mete entre y y 0. Y, real. Real, sí. No hay números reales inaccesiblemente pequeños, ¿vale? Bien, dado, vamos a enunciarlo ahora en lenguaje compacto, dado x real mayor que 0 para todo y real mayor que 0, existe un número natural tal que
ese x dividido por el número natural se mete entre 0 e y. Siempre puedo encontrar un número n lo bastante grande, tal que xn es lo bastante pequeño como para estar entre 0 y y. ¿Sí? Esa es la segunda propiedad arquimediana. Bueno, con esto ya puedo volver a las potencias que discutíamos ayer. ¿Qué tiene que ver con nosotros ahora? Lo que estábamos estudiando era el conjunto A- y el conjunto A+. ¿Os acordáis? El A- eran las AR con R menor que X y R racional. Y las A+ eran las A elevado a S con S mayor que X y S racional. Estamos intentando construir las potencias acercándonos con potencias de números racionales a la que queríamos definir, que era A elevado a X, que la queríamos aproximar mediante números racionales de manera arbitraria hasta encontrar A elevado a X, viniendo por un lado y viniendo por el otro. Entonces tenemos los conjuntos A- y A+. Y lo que quería demostrar era que el supremo de A-, es decir, la mejor de las cotas superiores viniendo desde abajo, era igual al ínfimo, es decir, la mayor de las cotas inferiores viniendo desde el otro lado, de A+. Y cuando tuviera que esas dos cosas eran iguales, definía esto como la potencia A elevado a X. Con X un número real cualquiera, ¿no? A era positivo. Habíamos dicho que A era mayor que 1 para que esto funcionara. Y luego hemos visto cómo se podía definir para números entre 0 y 1 utilizando el inverso, ¿verdad? O sea que esta era mayor que 1. ¿Os acordáis de esta discusión? Bueno, pues, pero esto había que demostrarlo, que es esto de que el supremo de este conjunto sea el ínfimo del otro. Pues lo demuestro y cambiamos a otra cosa. Entonces, voy a tomar R en A-, el R del que hablamos en A-, con R racional en el intervalo x menos 1 entre n, x. ¿Vale? Esto es x. Me voy a poner un poquito más a la izquierda. ¿Vale? O sea, entre x y x, ¿cómo es? Menos 1 partido por n. O sea, que me voy a poner por aquí, en este intervalo chiquitito a la izquierda. Bien, lo mismo con la S. Tomamos S, es el S del que hablamos en A+, entre X, no, directamente lo voy a definir como R más 1 partido por N. Ese va a ser el R que sea de ese intervalo más 1 partido por N. O sea que una vez que he tomado aquí la R, salto 1 partido por N y esa es la S. Bueno, y ahora calculamos A elevado a S menos A elevado a R, que son los elementos de A+, menos, o sea, el elemento que corresponde a A+ aquí, menos el elemento que corresponde a menos aquí. Si eso me lo puedo llevar a 0, es que esas dos cosas son la misma. El objetivo es llevarme la diferencia de un número aquí y un número aquí a 0, estrujarlo hasta que no quede nada, ¿no? Eso, y entonces ya tengo la X y el A elevado a X. A ver, entonces vamos a restar A elevado a S menos A elevado a R. Y he elegido R como X menos un poquito y S como R más S poquito. Bueno, pues ¿esto qué es? Esto es A elevado a R por A elevado a 1 partido por N menos 1. ¿Vale? Utilizando la fórmula de S en términos de R que tenemos. Quiero que esta cantidad sea muy pequeña. Si conseguimos que sea pequeña, nos lo llevamos a 0 y hemos ganado. Las dos cosas convergen, estrujamos esto a 0, ¿no? ¿Cómo de pequeño? ¿Cómo de pequeño necesito que sea? Tengo que matar este factor que hay delante, ¿verdad? Entonces tengo que pedir que menos 1 más A elevado a 1 partido por N sea más pequeño que el épsilon que me queráis dar
Imaginaos que queréis que sea más pequeño que 0,0001 o 0, o sea, 1 entre 10 a la menos 7. Vamos estrujando la diferencia de AS menos AR. Si quiero que esta diferencia sea más pequeña que 10 elevado a menos 7, a eso lo llamo épsilon. A esta diferencia va a ser menor que épsilon. Eso es lo que busco. Bueno, pues voy a pedir que este par sea menor que épsilon entre A elevado a R. Lo meto aquí. Y esto es más pequeño que épsilon, ¿verdad? Hay un 1 partido por n por algún sitio que hay que poner, cuidado. A ver. Voy a despejar la A. A es menor que 1 más épsilon entre A elevado a R elevado a n. Eso es simplemente darle la vuelta a esta ecuación para sacar la A. Pero esto es 1 más épsilon entre A elevado a R por 1 más épsilon entre A elevado a R n veces 1 más épsilon entre A elevado a R. ¿Quién me dice la fórmula del binomio? ¿Cómo es el primer término de este producto? 1 por 1 por 1 por 1, ¿cuánto es? 1. ¿Cómo es el siguiente término? Épsilon entre A elevado a R y el coeficiente que va adelante, n, exactamente. Y luego ya los siguientes términos no los escribo, es un resto que es positivo. Entonces la pregunta ahora es si puedo encontrar un n tal que esto se cumpla, o sea que esto se cumpla, ¿vale? Si consigo encontrar un n aquí, a ver, vamos a ponerlo en otro color. Si consigo encontrar este n, si encuentro ese n, tal que A sea menor que 1 más n épsilon entre A elevado a R, entonces esta ecuación se cumple. Y si esta ecuación se cumple, esto es más pequeño que épsilon, hemos ganado. ¿Se ve la maniobra? ¿Alguien no la ve? No, vale. Buscamos estrujar esto, ¿verdad? Venir desde la izquierda y la derecha y que quede lo que quede, como las dos cosas van a ser iguales, sea A elevado a X por definición. ¿Sí? O sea que lo que quiero es que esto sea más pequeño que épsilon. Bien, aquí he cogido los intervalos para que aparezca esta n. 1 entre n, eso es como he elegido este intervalo. El 1 entre n me permite coger esto chiquitito. Bueno, entonces sustituyo eso aquí y me queda que la diferencia que busco es elevado a r por a elevado a 1 entre n menos 1. Eso quiero que sea pequeño, al final quiero que esto sea menor que épsilon, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es escribirlo así, y luego así, y luego así. Esto solo es álgebra. No más que seguir unos esto es equivalente a esto. ¿Vale? Y he llegado a esta expresión. Entonces si consigo encontrar un n tal que A sea más pequeña que esto, puedo volver hacia atrás por el álgebra, esta desigualdad sería cierta, y por tanto esto sería más pequeño que épsilon, que es lo que quiero buscar. Donde épsilon me lo das tú, 1 millonésima, o 1 10 millonésima, o 1 1000 millonésima, arbitrariamente pequeño. Entonces, el que esto AS menos AR sea menor que épsilon lo hemos reducido a que A sea menor que esto otro. ¿Y eso qué es? Déjame reescribirlo, voy a pasar el 1 al otro lado. A menos 1 sea menor que n por épsilon entre A elevado a R. ¿Eso es cierto para algún n? ¿Quién está? ¿Eso es cierto para algún n? ¿Por qué me puedes garantizar que, dado épsilon, siempre hay un n para que eso sea cierto? Es la propiedad arquimediana. A ver, dime cómo es la propiedad arquimediana. ¿Qué sería en la propiedad arquimediana a menos 1? Lo que hemos visto antes. ¿Esto qué sería? Es la y, ¿no? Esto es la y de la propiedad de antes. ¿Y qué es épsilon entre A elevado a R? Es la x. La propiedad arquimediana garantiza que, dada x, la puedo multiplicar por n lo suficientemente grande para pasarme de cualquier y. O
O sea, que puedo elegir tal n existe. Vengo aquí y digo, existe un n por la propiedad arquimediana, tal que a es más pequeño que 1 más n epsilon entre ar. Siendo eso cierto, vuelvo hacia atrás. Esta ecuación es cierta, puedo encontrar un n que satisface esta ecuación, que es lo que me cabrea la duda. Si puedo encontrar un n que satisface esa ecuación, puedo venir aquí y decir, hay un n tal que a elevado a s menos a elevado a r es menor que epsilon. Ya estamos. Dadme el epsilon que queráis, esto siempre los acerco más. Entonces, está claro que el supremo de a menos va a ser igual al ínfimo de a más, porque están arbitrariamente cerca. Siempre puedo encontrar uno de aquí, uno de este conjunto a menos y uno de este conjunto a más, que están más cerca que cualquier número que me deis. O sea, que están arbitrariamente cerca, y ya hemos ganado. Son iguales, y defino a elevado a x como ese número. Esa es la definición de una potencia real, ¿vale? Bueno, no voy a hacer todo el curso así. De vez en cuando demostraré alguna. Sí. Cuando tomas r a menos, ¿por qué lo pones en el intervalo de x menos 1 entre n? Este de aquí. Aquí hay dos rectas, ¿no? La recta de arriba es la de las exponenciales y la recta de abajo es la de los exponentes. Entonces, x es el exponente del que estamos hablando. Quiero definir a elevado a x. Y lo que quiero es estar muy cerca de x. Esto lo que consigue es estar muy cerca de x por el lado izquierdo. Esto es x y esto está muy cerca de x por el lado izquierdo. ¿Cómo de cerca? Lo que me diga la propiedad arquimediana. ¿Vale? Lo que necesite para conseguir satisfacer esto. Exacto. ¿Por qué x menos 1 entre n en vez de x menos n? No, porque n puede ser un número grande. Lo que quiero es un número pequeño. Si pongo x menos n, te puedes ir aquí. Entonces no estoy estrujando este intervalo. ¿Vale? Gracias. Bueno, pues ya hemos pasado esta montañita. Vamos a hacer algo más fácil. Ya sé que estas cosas, la primera vez que las veis, es dificilillo de seguir. La función inversa, esto es más fácil, de a elevado a x. Ya hemos demostrado que esa función existe con x real y a positivo. ¿Vale? Con x real y a positivo esa función existe. Bueno, pues es creciente. Para a mayor que 1 esa función es creciente. X positivo. Entonces tiene inversa. Porque es monótona. Las funciones monótonas tienen inversa. Entonces la vamos a llamar el logaritmo en base a, ¿verdad? Esta palabra la debió inventar Napier, donde decimos logaritmo neperiano. Y tomó la palabra de aritmos, que debe ser número en griego, aritmos, ¿vale? Y logos, que normalmente entendemos logo como ciencia, ¿no? Lenguaje. Pero en este sentido quiere decir proporción. Debe ser polisémica y aquí quiere decir proporción. O sea que estos números están en proporción, se entiende geométrica, multiplicativa, ¿no? O sea, me dan las proporciones de e elevado a x, ¿no? O de a elevado a x. O sea, bueno, o sea que son estos números que me van dando la proporción. Me va apareciendo esto como cuando multiplicamos el lado de un triángulo por un número y cambiamos su proporción. De ahí viene la palabra más o menos. Bien, pues a eso lo llamamos x es el logaritmo en base a de y. Entonces, si f es el concepto de elevar a algo, ¿sí? La función inversa es el logaritmo en base a de algo. ¿Vale? ¿Qué propiedades tiene? Entonces, el logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y es el logaritmo en base a de xy. Esa es la proporción. ¿Qué ha pasado? Está bien. Esa es la propiedad más importante de los logaritmos. Casi en muchos espacios y sitios raros podéis definir una función que satisfaga esto, inmediatamente la podéis llamar logaritmo. ¿De dónde viene esa propiedad? Claro, refleja la propiedad equivalente de las exponenciales, que e elevado a
logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y, por ejemplo, que eno a elevado a más b, o a c más d, elevado a la suma de dos cosas, es igual a elevado, caramba con la e, que manía tengo, a elevado al logaritmo en base a de x por a elevado al logaritmo en base a de y. Esta propiedad típica de las exponenciales se refleja en esa de los logaritmos, porque es la función inversa, ¿no? Con más claridad, a elevado a z más t es igual a elevado a z por a elevado a t. Si tenemos esto, por consistencia, puedo definir la diferencia de logaritmos. El logaritmo en base a de x entre y, ¿quién está? ¿Eso qué era? Claro, el logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. Por consistencia con esto y cómo se opera con enteros. Bien, ¿y el logaritmo de a elevado a c? Pero en base En base a, sí. Gracias. Si c es entero, puedes aplicar esta propiedad varias veces. Entonces, el logaritmo de 7y sería el logaritmo de y más el logaritmo de y más el logaritmo de y 7 veces. C por el logaritmo en base a de lo que sea. Vamos a poner aquí x para que no sea siempre a. Queda más mono, ¿verdad? ¿Se ve? Eso es por consistencia con esta regla. O sea que de aquí sale todo lo típico de los logaritmos. Basta con tener esta. ¿Qué hago con el logaritmo de un número negativo? ¿Qué hago con el logaritmo de un número negativo? ¿Cómo lo calculo? El logaritmo con base negativa. No, la x negativa. Exactamente. El logaritmo en base 10 de menos 10 es algo que no sabemos tratar. Se le va a poder dar un sentido cuando tengáis números complejos, pero en los números reales no lo tenemos. Eso no sé tratarlo. Espera, que no hemos acabado con esta pregunta. Entonces, ¿cuál es el recorrido de a elevado a x? A ver, si a es 0,7 y lo elevo a 100, sí que me acerco a 0. ¿No? Si a es 0,7 y lo elevo al cuadrado, tengo 0,49. Luego puedo llegar a 0. Tu primera respuesta intuitiva fue mejor. Sí, esta va de 0 a infinito. Entonces, ¿cuál es el dominio del logaritmo? Claro. Sí, porque puedo poner x igual a 0. Lo definimos el otro día. Déjame incluírselo. 7 elevado a 0 es 0. Es 1. No, es 1. No, es 1. 0 abierto, sí, lo había puesto bien. Ese. Lo había puesto bien. Y el dominio es el mismo que ese recorrido. Tiene que ser abierto. No puedo incluir el 0. En el logaritmo de 0 no puedo sacarlo. De hecho, el logaritmo se va, cuando veamos límites, veremos que el logaritmo se va a infinito en 0, ¿no? A menos infinito. No, el 0 no está incluido. Está bien así. Vale, vamos a cambiar a las trigonométricas. Esto lo tenéis más o menos agarrado.